delta de temperatura o al subenfriamiento. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas entre la temperatura de fusión o de solidificación más bien, con relación a qué tan abajo voy a llevar esa temperatura? Mencionábamos al final pues una relación que abajo subenfriamientos pues tenemos una relación de delta G que es igual pues al calor latente de fusión por delta T dividido entre la temperatura de fusión. De ahí que, bueno, podemos ahora, pues, podemos representar más bien el radio crítico y podemos representar la energía de activación con relación a estos parámetros. Y bueno, vamos a tener lo siguiente. Escribo primeramente la relación que ya conocíamos de radio crítico. Radio crítico, el valor que teníamos originalmente es 2 veces la energía interfacial del sólido y el líquido dividido entre delta G de volumen, ¿sale? Ese es el primero. Y tenemos la energía de activación, que es igual a 16 tercios de pi, que multiplica a sigma SL al cubo, y esto dividido entre delta GV al cuadrado. Estas son las dos condiciones inicialmente, ¿sale? Para controlar el radio crítico y la energía de activación, ¿sale? Y algo que ya mencionábamos, pues bueno, ¿cómo es el radio crítico con relación al valor de delta G? Pues bueno, es inverso, ¿no? Vamos a ponerlo 1 como 1 dividido entre delta GV, ¿sale? Y esa es una relación, no es una ecuación como tal, sino simplemente es una relación. ¿Y qué pasa con el valor de delta G o la energía de activación? Pues bueno, la energía de activación también va a ser inversa a la energía o al cambio de energía libre de volumen, pero en un factor cuadrado. Esto es, pues bueno, 1 dividido sobre delta GV al cuadrado. Esta es la relación entre ambos valores, entre ambas condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, a medida que se incrementa el cambio de energía libre, se va a reducir el valor de radio crítico y se va a reducir la energía de activación. Y vamos a ponerlo como una nota. Vamos a poner aquí, a medida que se incrementa el valor de delta G, delta GV, se reduce el radio crítico y la energía de activación. Por lo tanto, existirá una mayor facilidad de nucleación. Existirá una mayor facilidad de nucleación y crecimiento. Y crecimiento de la fase sólida, vamos a poner. Es lo primero que conocemos o que podemos deducir, digamos, pues de estas ecuaciones. Entre más grande sea el valor de delta G, se reduce el radio crítico, se reduce la energía de activación y por lo tanto hay una mayor facilidad de nucleación y crecimiento de la fase sólida. Y no podemos controlar a lo mejor directamente el parámetro de delta G, pero como habíamos indicado en unos diagramas anteriores,
sí podemos controlar el valor de la diferencia de temperaturas. Está más a nuestro alcance. ¿Y cómo se relaciona el valor de delta G? Pues se relaciona con el valor de delta T. ¿Con qué proporción? Pues bueno, si delta T más bien va a ser proporcional a delta G de volumen. Esta es la relación. Vamos a poner aquí también relación. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo requiero pues tener un valor de delta G elevado para reducir radio y para reducir radio crítico y energía de activación, pues necesito que delta G también sea elevado. ¿Sale? Vamos a poner entonces adelante a medida que se incrementa el subenfriamiento, se incrementa delta GV y nuevamente existirá una mayor facilidad de nucleación y crecimiento. Y crecimiento de la fase sólida. Y bueno, por ahí mencionábamos que el valor de delta G lo podemos relacionar lo mencionábamos con la siguiente ecuación, como L es igual a delta T dividido entre Tm. En algunos libros el calor latente de fusión, que es L, lo manejan como delta HF, o es lo mismo manejar la siguiente ecuación. En algunos libros lo mencionan de esta forma: delta GV es igual a delta HF que multiplica a delta T dividido entre la temperatura de fusión. Y les voy a poner aquí la nota de que L y delta HF es el calor latente de fusión. Mismo parámetro, diferente variable. El calor necesario para que se propicie la transformación, básicamente. Y bueno, podemos sustituir nosotros estos valores delta HF por delta T dividido entre la temperatura de fusión en las ecuaciones de radio crítico y en las ecuaciones de energía de activación. El calor latente de fusión se conoce para diferentes sustancias o para diferentes sistemas. Delta T pues depende del nivel de su enfriamiento para generar una solidificación. Y la temperatura de fusión también es conocida, ¿no? Dependiendo del sistema o de lo que querramos solidificar. Entonces son parámetros más conocidos con los cuales se puede controlar pues el radio crítico. Me dicen cuando podamos cambiar. En la siguiente diapositiva escribo las ecuaciones ya en función de los parámetros que tenemos en la parte inferior. Un minuto, profe, por favor. Claro, sí, sin problema.
Profe, llegó a Dime. mencionar que L y delta HF, también era la energía necesaria para poder llevar a cabo la transformación, ¿no? O lo mencionó Sí, otra parte. sí, L y HF, perdón, L y delta HF es lo mismo, es calor latente de fusión, solamente que algunos autores lo manejan directamente como la variable L, otros lo manejan como la variable delta HF, y es el calor requerido que se lleva, el calor necesario para que se lleve a cabo la transformación. Es lo que les comentaba el día de ayer, pues a final de cuentas la temperatura es una medición de calor. Si calientan una sustancia, si calientan agua, por ejemplo, el termómetro pues va a indicar un valor, bueno, se va a incrementar, ¿no? El valor de la temperatura, porque están agregando calor al sistema. ¿Sale? Pero no hay una transformación. Si ustedes calientan, por ejemplo, de temperatura ambiente hasta 60, 70 Celsius, pues el agua se mantiene en el mismo estado. En condiciones ideales y cercano a 100 Celsius, pues bueno, va a existir, bueno, tenemos el punto de ebullición. ¿Y qué va a pasar? Ustedes van a observar que durante el proceso de ebullición, el termómetro ya no incrementa la temperatura, sino que se mantiene a 100 Celsius. ¿Por qué razón? Porque la energía o el calor que se está aportando más bien está siendo aprovechado en el proceso de la transformación de líquido a sólido, no para incrementar la temperatura del sistema, sino más bien esa energía es aprovechada para que exista el cambio o para que exista la transformación. Por eso es importante ese valor de calor latente de fusión. ¿Cuánta energía se requiere para llevar a cabo esa transformación a cierta temperatura? Ok, profe, gracias. De nada. ¿Ya listo, profe? Perfecto, muy bien. Sale entonces. Escribo nuevamente para que vean bueno, radio crítico es igual a 2 veces sigma SL dividido entre delta G V. Pongo aquí mismo el delta G crítico, o en este caso la energía de activación es 16 tercios de pi, que va a multiplicar a sigma SL al cubo dividido entre delta GV al cuadrado. Vamos a poner, por ejemplo, ecuación 1, vamos a poner ecuación 2, vamos a poner ecuación A, vamos a poner ecuación 3, que es vamos a manejarlo de esta forma, delta GV es delta HF, lo vamos a manejar como delta HF por delta T dividido entre la temperatura de fusión, y vamos a poner, sustituyendo 3 en 1 y en 2, vamos a tener lo siguiente. La ecuación 1 pues se va a volver la siguiente. El radio crítico va a ser igual a 2 veces sigma SL dividido entre, si estamos dividiendo entre delta GV, pues más bien podemos representar lo siguiente. Si vamos a representar 1 sobre delta GV, pues esto va a ser igual al efecto contrario, ¿no? Bueno, vamos a tener Tm más bien dividiendo entre delta HF multiplicar a delta T. Esto lo podemos poner como un parámetro pues inverso, ¿no? Digamos al momento de dividir entre delta GV. ¿A qué me refiero? A que el radio crítico va a ser igual a 2 veces sigma SL, que va a multiplicar a la temperatura de fusión y que va a dividir a delta HF y dividido también entre delta T. Y tenemos ya un parámetro donde más adecuadamente podemos controlar pues este radio crítico,
en función del subenfriamiento. Y la ecuación 2 la podemos manejar lineal. Vamos a poner delta G crítico. Esto va a ser igual a 16 tercios de pi o 10 pi sobre 3. Esto lo podemos multiplicar directamente por sigma SL, esto elevado al cubo, y tenemos pues una situación similar a la que tenemos en este esquema. Perdón, este es el cubo. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, podemos podemos dividir directamente esto entre el factor cuadrado. ¿Cuánto vale delta GV? Pues bueno, vale delta HF por delta T dividido entre Tm, y esto está elevado al cuadrado. Podemos pasarlo como factor inverso, podemos pasarlo como a la menos 2, por ejemplo. Podemos decir que delta G pues va a ser igual a 16pi sobre 3. Esto que va a multiplicar a sigma SL al cubo, y esto que va a multiplicar a delta HF por delta T dividido entre Tm elevado a la menos 2. Si queremos quitar el negativo, el menos 2, pues más bien hay que invertir el numerador y el denominador de la siguiente forma. Podemos tener delta G, pues va a ser igual a 16pi sobre 3 por sigma SL al cubo. Esto mismo de forma lineal, pero bueno, con numerador y denominador pues inverso. Tm dividido entre delta HF dividido entre delta T, y esto al cuadrado. Esta es la última ecuación, las que estoy aquí encerrando son las importantes. O bueno, son representaciones, a final de cuentas es lo mismo. ¿Sale? Esta es la importante y esta es la importante. Mismo radio crítico, misma energía de activación, pero ahora en función de parámetros que se pueden conocer de una sustancia, ya son medibles. Calor latente, temperatura de fusión y el subenfriamiento, que ese, digamos, lo controlo, lo puedo controlar yo. Me refiero a que yo defino, ¿no? En qué intervalo de temperaturas pues voy a enfriar una sustancia. Bien, me dicen cuando terminan de copiar. Mientras les hago un comercial. El día lunes, por ahí habíamos quedado que íbamos a hacer un cambio para la materia de cinética por la cuestión del laboratorio. El lunes no les voy a poder dar clase ninguna. Hay un concurso de docentes que, bueno, se va a evaluar más bien a personas que se quieren integrar pues a la plantilla de la Academia de Materiales. Me toca evaluar a mí.
entonces estaré pues todo el día fuera. Bueno, no fuera de la institución, sino aquí en la institución, pero bueno, andaré haciendo otra actividad. Entonces, esto es prácticamente de las 8 de la mañana hasta la tarde y no podré darles ese laboratorio. Entonces, lo que estaba pensando, como el martes se les dificulta, em, más bien lo vamos a cambiar de siguiente lunes. Podemos hacer eso el lunes, pero más bien en 8 días. O sea, de este lunes en 8 días podemos tomar la sesión de laboratorio para que no se le complique a ninguno de ustedes. Profe, Dime. sería el lunes 14, ¿no? Exactamente, sería el lunes 14. Ese día yo no voy a poder estar, profe. Ok, no hay ningún problema, no te preocupes. Vamos a integrar equipos. Incluso en esta semana, si ustedes van pensando en con quién se van a integrar, váyanlo haciendo, equipos de 5, para que vayan haciendo sus prácticas y sus reportes. Si vas a faltar, no hay ningún problema. Bueno, puedes integrarte con alguno de tus equipos y pues bueno, ya más bien si necesitas apoyo de mi parte, pues sin ningún problema también te lo puedo brindar o te puedes acercar con tus compañeros para que los apoyes ahora en la elaboración del reporte. Ok, profe. Gracias. Sí. Muy bien. Bien, entonces, ese es por un lado. Vamos a dejar aquí, incluso la dejamos acá, lunes 14. Entonces, la práctica, bueno, aunque es de la otra materia, pero de una vez les informo, cinética. Ese es por un lado. Por otro lado, no sé si ya les comentaron sobre una evaluación que ustedes realizarán el día lunes. No sé si les hayan comentado sus otros profesores al respecto. Sí, ya nos dijo ahorita el profe de solidificación. Ah, muy bien, perfecto. Excelente. Entonces, bueno, ya omitimos ese comercial. Y pues bueno, el lunes de 10 a 12 van a hacer un examen en línea. Es diagnóstico, ¿sale? No se preocupen por su calificación. Sin embargo, contesten lo más sensato posible para, principalmente, pues es como un sondeo, ¿no? Para ver, pues qué tanto pudo afectar a la pandemia, ¿no? Principalmente las habilidades de matemáticas o habilidades de ciencias básicas. Bien. Sí, profe. Entonces, después del examen ya no tendríamos con usted ese lunes. No. Ese lo harán ya en línea, o sea, no estaré yo presente. De hecho, hay una liga y un enlace. Igual a todos mis grupos les pasaré ese documento para que tengan la liga y el enlace. Obviamente ahorita no funcionan, se van a habilitar hasta el lunes a las 10 y desde ahí mismo podrán ingresar. No se necesitan conectar a ninguna sesión. Ok, profe, de acuerdo. Muy bien. Bueno, ya tienen su materia específica de solidificación. Sin embargo, bueno, solidificación es una transformación y partimos del proceso más sencillo de solidificación para analizar las cuestiones de transformación en estado sólido. Incluso el mismo temario nos indica, tenemos que ver nucleación homogénea, que es lo que estamos viendo, y después nucleación heterogénea. Ok, bien. Voy a copiar una imagen. En un segundito. Un momento.
Bien, este diagrama representa algo similar a lo que ya habíamos visto. Si ustedes recuerdan, en un diagrama anterior teníamos por ahí las componentes de energía libre, o bueno, más bien energía de volumen, energía interfacial, y teníamos una gráfica que representaba el cambio de energía total del sistema. ¿Sale? Que prácticamente está representado aquí en color rojo y en color azul para diferentes condiciones. Mencionamos que a final de cuentas, tanto el radio crítico como la energía de activación, el valor de delta G, estos dependen de delta T, ¿sale? De este subenfriamiento o de la diferencia de temperaturas. Y mencionamos que ese valor de delta T, pues bueno, cambia estos valores, radio crítico y energía de activación. Por ejemplo, tenemos dos condiciones aquí, dos gráficas. La gráfica en rojo, tenemos la gráfica en azul, y por aquí se nos están indicando las siguientes condiciones. Nos están indicando gráfica en rojo, voy a ponerlo acá, gráfica en rojo, donde vamos a tener pues una condición, vamos a tener un delta T, y ese valor de delta T pues me va a representar Tm menos T1, ¿sale? Esa gráfica en rojo me está representando pues prácticamente este valor de delta T. Y vamos a llamarle delta T1 para identificarlo, ¿sale? Y la gráfica en azul, vamos a poner acá también gráfica en azul, me está representando pues un cambio de temperatura, un delta T2 o un subenfriamiento con relación a la misma temperatura de fusión, esa no se va a mover, menos una temperatura diferente, T2. Y resulta que entre Tm y T2, pues la distancia o el valor de delta T pues es más grande. Vamos a llamarle aquí delta T2 y al de arriba en rojo delta T1. Y aquí nosotros podemos, bueno, vamos a ponerle números. Vamos a ponerle el número 2, primera condición, perdón, segunda condición, primera condición, la roja, en ese orden de ideas. Y en una tercera idea podemos decir que, bueno, T2 es menor a T1. Y aquí podemos comprobar lo siguiente. Observen, en la gráfica roja, cuando tengo, bueno, vamos a ponerle nombres ahora. La gráfica en rojo me va a representar un bajo subenfriamiento. Y la gráfica en azul me va a representar pues un alto subenfriamiento. ¿Y qué pasa con la gráfica en rojo en comparación con la azul? Observen que la gráfica en rojo tiene una energía de activación más grande, ¿sale? Desde este punto hasta hacia la parte superior, ese valor de delta G es muy grande. Y ahora, ¿qué va a pasar con ese valor? Pues bueno, resulta que el subenfriamiento pues fue bajo, por ejemplo. ¿Y qué pasa con el valor del radio crítico? Pues bueno, resulta que el radio crítico pues es más grande. Entonces vamos a tener una condición de menor estabilidad. O bueno, requiero que mi núcleo tenga un tamaño mucho mayor para que éste pueda ser estable. ¿Qué me conviene? Llevarlo a una condición, como en el caso rojo, como en el caso en azul, perdón, de llevarlo a que el radio crítico sea menor
y al llevarlo hacia un estado donde el radio crítico es menor, pues también la energía de activación es menor. ¿Y qué va a suceder? Que bueno, la condición más ideal sería la azul. Vamos a ponerle aquí, condición ideal. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener bajo valor de energía de activación y también vamos a tener pues un bajo valor de radio crítico. ¿Cómo lo controlo? Con un subenfriamiento mayor, con un delta T de temperatura más grande. Véanlo como si fuera una especie de montaña, cada una de estas curvas. En rojo, pues no se representa una montaña de gran altura. El azul, pues bueno, a lo mejor representa un pequeño cerro, una altura muchísimo menor. ¿Qué es mejor? Pues energéticamente es mejor que, pues bueno, el cerro tenga una baja altura, en la cual yo pueda atravesarlo sin ningún problema, si lo ven de esa forma, que en comparación con pues una montaña muy grande, ¿no? De mayor altura, voy a requerir un gasto energético mayor, me va a ser más difícil no poder cruzarlo si lo ven de esa forma. La línea de azul es mejor porque está menos pronunciada, tiene una altura menor y rápidamente puedo llegar a un estado de menor energía. Y bueno, simplemente escribimos en la parte inferior. Vamos a ponerle que tanto radio crítico como energía de activación disminuyen con el incremento del subenfriamiento. Disminuyen con el incremento del subenfriamiento. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Profe, yo tengo una duda, es que siento que ya me confundí Dime. un poquito. Ok. Sí, dime. No sé si influya el hecho de designar cuál va a ser delta G1 y delta G2 críticos, Ok. porque bueno, yo tengo en mis notas, bueno, es que a lo Ajá. mejor ya me confundí, porque yo tengo que el Ok. delta G1 debe de ser menor a delta G2. No sé, a lo mejor es por la situación de que son críticos. Ok, a ver, déjame reviso. Espérame tantito. Bien, en algunos, en algunos problemas, ¿a qué me refiero? No necesariamente delta G1 siempre va a ser la misma condición, o delta G2 va a ser una condición, totalmente distinta. A lo mejor en algún otro ejemplo pude haber cambiado delta G1 o delta G2. Lo importante más bien es qué imagen se encuentra en esta diapositiva y cómo designamos a delta G1 y a delta G2. O sea, no se aprendan que siempre delta G1 es el de mayor energía o el de menor energía o al revés, porque pueden ser casos contrarios. A final de cuentas, quien dispone las variables pues es la propia persona, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué?
en X ponle X, en Y ponle, perdón, en X, pues sí, ponle la X, la letra como tal, pero a lo mejor yo quiero cambiar el sistema, ¿no? A lo mejor digo, bueno, dirección horizontal, pues no le pongas X, ponle Z, ¿no? Por ejemplo. A eso voy, sino más bien hay que aprender a hacer la interpretación de acuerdo a lo que estamos observando. ¿A qué me refiero? ¿Qué distancia es mayor? ¿Qué curva tiene una mayor altura? ¿La roja o la azul? Si lo quieren ver desde esa forma. La roja. La roja tiene una mayor altura. ¿Sale? Entonces, energéticamente, ¿en cuál necesito más energía para poder llegar hasta la cima? Con la roja. Con la roja también. ¿Sale? Entonces, ¿cuál me va a ser más difícil de cruzar? También la roja, ¿no? Porque está más alta y requiero mayor energía. Entonces, esta roja me va a ser más difícil de cruzar. Por lo tanto, si ustedes se fijan aquí en este diagrama, en esta distancia, digamos, energética, en esta altura, se está mencionando aquí un valor de delta G1 crítico, ¿sale? Y si lo comparamos con la otra condición de delta G2 crítico, pues, ¿qué va a suceder? Pues bueno, lo que va a suceder es que esta energía de activación es menor, ¿sale? Es una montaña pues más pequeñita, ¿sale? Yo la puedo cruzar sin ningún problema o con un menor gasto energético. Observen esto, ¿vale? Hay una menor altura y observen simplemente los vectores, bueno, no es un vector, sino más bien observen las distancias, digamos, o las alturas. La azul me va a ser más fácil de cruzar, ¿sale? Entonces, a lo que voy con esto es que en delta G, en la curva en rojo, el subenfriamiento es muy pequeño. ¿A qué me refiero? A que si hay una temperatura de solidificación y yo apenas crucé esa temperatura de solidificación, pues quiere decir que necesito una mayor energía para que se propicie esa transformación. Por el contrario, en la curva en azul, si el subenfriamiento es muy alto, quiere decir que yo no llegué o sobrepasé justo la temperatura de fusión, sino que me fui muchísimo más abajo. ¿Qué va a pasar? Que bueno, esta energía de activación se reduce. Ahora, a lo mejor la confusión podría venir de este diagrama, porque mencionábamos que en este diagrama, si teníamos un valor de delta T pequeñito, por ejemplo, de Tm hacia 10, es una distancia pequeñita, pero aquí vamos a tener un valor de delta G1. Pero ojo, esta no es energía de activación. Esta es la diferencia de energías entre el sólido y el líquido, ¿sale? Esta no me representa todavía ninguna energía de activación. A lo mejor es ahí donde viene la confusión. Sí, de hecho, sí, profe. Sí, es de ese apunte. A lo mejor sí ahí me confundí. Ok. Esta no es energía de activación. Esto es, póngale aquí, no es, bueno, lo voy a poner, no es energía de activación. O bueno, no confundir más bien con delta G. El otro es, vamos a identificarlo con con un asterisco, ¿sale? Esta es la diferencia de energías entre el sólido y el líquido, y esta es la energía o la barrera energética que yo necesito para propiciar una transformación. Son dos diferentes. Ese valor de delta G, el que tenemos en este diagrama, haz de cuenta que me está representando cada punto en una curva. O sea, en este punto voy a tener un valor de delta G, en este punto vamos a tener una diferencia también,
Cada punto me representa ese valor de delta GV, por decirlo así, es toda esta función. Toda esa función es delta G V, pero justo el punto máximo me representa la energía de activación. Este punto de aquí, podríamos decir, me representa el delta G, el delta G crítico, el delta G, ¿cómo se puede decir? El de activación. ¿Sale? Este es otro diferente. Este más bien me representa el valor de delta G, sí, en función de una temperatura de solidificación, pero no es el mismo que el de activación, sino más bien es podríamos decir, el instantáneo durante el proceso de solidificación, pero no me representa exactamente el punto máximo. Ok, profe, ya está claro. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bien, vamos a dejarle aquí. Lo siguiente que venía era hacer un problemita. Bueno, lo hacemos la siguiente clase. Nos va a tocar hasta el día martes. Mañana no tenemos transiciones, ¿o sí? No, ¿verdad? Sí, profe, sí tenemos. Ah, ok. Ah, bueno, mañana lo realizamos. Pensé que nos tocaba hasta el lunes. Mañana lo hacemos entonces, ¿vale? Cuídense, jóvenes. Denme un momentito, 5 minutos, cambio de chip y ahorita nos conectamos en cinética. Sí, profe, de acuerdo. Muy bien, ahorita nos vemos. Sale, profe. Cuídense. Hasta luego. Adiós.